exactamente el mismo texto que vimos la semana pasada, del 1 al 20. Lucas 2, del 1 al 20. ¿Estamos todos ahí? Vale, pues aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo y los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, pues ya estamos próximos al día 25, que vamos ya a empezar, oficialmente al menos, a celebrar y conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y como todo el mundo sabe, nació en Belén. Y Belén era un pequeño pueblo. Y digo pequeño, porque en aquella época, hoy no, pero en aquella época era un pueblo pequeñito. Apenas unos cientos de personas vivían en él. Si bien es verdad que debido al mandato de César Augusto, ¿no?, su población se había incrementado notablemente la noche en que nació el Señor Jesús. Y todo transcurría como de costumbre en aquel pequeño pueblo aquella noche. Uno puede pensar que si bien la historia de la Navidad ocurre en Belén, pero se originó allí, pues la respuesta, según la palabra de Dios, es no. La historia de la Navidad realmente ocurrió muchísimo antes, porque cuando el hombre pecó contra Dios en el jardín del Edén, ¿qué prometió Dios? Un Salvador, ¿verdad? Y leemos en Génesis 3:15 que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Y de quién nació el Señor Jesucristo? Pues de una mujer, ¿verdad? Evidentemente, así que todo esto comenzó, pero uno dirá, bueno, está bien, al Génesis, no, podemos irnos mucho más atrás, porque la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:18 que Jesucristo fue el Cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. O sea, estaba Dios creando el mundo, todavía no estaban ni Adán ni Eva, y Dios ya en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar. Y ya decidió que el Señor Jesucristo vendría al mundo. Así que la Navidad realmente estuvo desde la eternidad pasada en la mente de Dios. Pero el hecho de que Jesús naciera
en Belén no fue un accidente. Todo aquello había sido profetizado muchos años antes de que sucediera. Y entonces el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje era muy conocido por aquellos que estudiaban la Biblia, fundamentalmente los escribas, ¿no?, que estaban en el templo y conocían muy bien las Escrituras. Como queda patente cuando los magos de Oriente, Mateo 2, versículo 6, se presentan delante de Herodes, ¿llamaron a quién? A los escribas. Y ellos le dijeron que según las profecías, según Miqueas, el Mesías tendría que nacer allí en la ciudad de Belén. Así que, ¿nos tiene que sorprender que el Señor Jesús naciera en Belén? Pues no, ¿verdad? Ya estaba predicho en la Biblia que el Señor Jesús nacería allí. Y el versículo 4 nos dice que José y María vivían no en Belén. ¿Dónde vivían? En Nazaret, una ciudad al norte, ¿no?, en Galilea de los gentiles, pero que debían de ir a Belén para ser empadronados en este censo que había ordenado César Augusto. Y cuando llegó el momento de ir a Belén, dejaron su hogar y se dirigieron allí, que estaba distante aproximadamente unos 125 kilómetros. ¿Había autobuses? No. ¿Trenes? ¿Carretera? Bueno, todos los más caminos de tierra, ¿no?, para ir para allá. Y había que ir en el coche de San Fernando, unos ratitos aquí y otros andando. Y si eras muy afortunado en caballo, en mulo, con burro, pero no mucho más. Así que, fijaros bien, en esta situación de que María estaba embarazada, ¿habrían planeado José y María hacer este viaje? Preveyendo ya su alumbramiento, pues lógicamente nos quedamos en casita, ¿verdad?, hasta que el niño nazca. Esto es lo previsible y lo que cualquier persona sensata hubiese hecho en aquel tiempo. Pero, ¿dónde tenía que nacer el niño, según Miqueas? Entonces, toda una serie de acontecimientos increíbles, por una parte, hicieron que Jesús naciera en el lugar correcto. Y para eso un señor llamado César Augusto, que vivía a miles de kilómetros de distancia en Roma, emitió un decreto por el cual todos sus súbditos tenían que ser censados en todos los dominios del Imperio Romano. Y justamente Palestina estaba bajo el dominio de Roma en aquel tiempo. Por lo que José tuvo que tomar a María y tuvo que ir al lugar de sus ancestros, es decir, a Belén, para ir a empadronarse. Ya simplemente con esto, uno se queda ya con la primera lección. Puede que César gobernase en Roma, pero Dios en su providencia gobierna el mundo y dispuso todo lo necesario para que se cumpliese lo escrito por el profeta Miqueas. Y María y José, a pesar de su embarazo, que no era el momento más aconsejable para viajasen hacia donde las Escrituras habían predicho que nacería el Mesías. Y cuando la joven pareja llegó a Belén, descubrieron que no había sitio para albergarse. La palabra dice que no había sitio en el mesón. Seguro que todo el mundo está pensando aquí en un mesón como nosotros entendemos un mesón. Pues no, señor, tampoco es así.
En la palabra de Dios hay dos palabras para hablar de mesón: pantogion y catalupatí. Pantogion es la que se utiliza en la parábola del buen samaritano. Y sí, es lo que entendemos por un mesón, un hotel. Un lugar donde hay cama, comidas, puedes comer, puedes albergarte. Pero catalupatí, que es el texto que se usa aquí, la palabra que se usa aquí, no es propiamente un mesón. Es un caravansar. Para quien no sepa lo que es eso, un caravansar, cuando venían las caravanas con los camellos, pues este era el lugar donde se quedaban. ¿Y qué era? Cobertizo, al aire libre, donde la gente entraba ahí con su camello, con su caballo, con sus mercancías. Estaban abiertos a un patio, no había puerta, así que pasaba un frío de narices. La gente se echaba ahí con el animal, con sus mercancías, y se tapaban con su manto y se echaban ahí a dormir. Y este es el sitio donde dice que no había lugar. Así que no está hablando precisamente de un hotel. Y entonces al final terminan, como todo el mundo sabe, en un pesebre, un lugar donde se le da de comer a los animales. Bueno, pues bien, entonces terminan allí en Belén, y gracias a esto, cuando la pareja llegó, descubre que no hay lugar, como acabo de explicar, y tuvieron que dar a luz allí en un pesebre. Contada así la historia, parece un cuento, ¿verdad? Pero cuesta comprender lo que allí había sucedido. Lo que había sucedido de verdad es que Dios mismo había venido al mundo. Que el Dios que creó el universo y todo lo que se encuentra en él vino a este mundo como un recién nacido. Y no nació precisamente rodeado de lujos, en una cuadra, en un pesebre, en la pobreza. Y no solamente esto, ¿sabéis? No solamente esto, porque la palabra de Dios dice que él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Así que este Dios que hizo todo y que podía haber tenido cualquier cosa, eligió vivir ¿dónde? En la pobreza. Y no sé si alguien se ha preguntado, ¿y por qué? Pues porque él amaba tanto a su pueblo que estaba dispuesto a soportar cualquier cosa para redimirlo. Y la inmensa mayoría de la gente en aquel tiempo no era rica. ¿Sabéis cómo era? Pobre como María y como José. Por eso no nació en el palacio de Herodes, ni fue su padre el sumo sacerdote. Fue gente del pueblo. Él dijo que a los suyos vino, y esta era su gente. Y él vino para redimirlos porque, dice Corintios, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por su amor a nosotros, se hizo pobre, para que en su pobreza todos nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Sabéis que sois ricos? No por lo que tengáis en la cuenta. ¿Sabéis que sois ricos porque tenéis la salvación en Cristo? Entonces María tomó a su bebé, dicen las Escrituras, y lo envolvió en pañales. A lo mejor alguien piensa, eran gasas, en aquel tiempo no había los pañales desechables como hoy día. Pues no, señor, tampoco. La palabra griega es muy difícil de pronunciar. Esparganómeno, que significa tiras de tela, literalmente vendas,
hacen esto? Porque la gente envolvía a sus niños en vendas durante este periodo de la vida en la creencia de que esto ayudaba, y tienen razón, a fortalecerlo, especialmente los huesos de la cadera que se están formando por el contacto con el hueso del fémur. ¿Ahí? ¿Vale? Entonces, tú atas ahí al niño, pones el hueso en la posición correcta y esto hace que después no haya malformación. ¿Vale? Entonces, hacían estas cosas. Pero lo más significativo es que este mismo tipo de vendas eran las que se usaban también cuando la gente moría. Así que ya en su nacimiento, el Señor Jesús fue vendado casi como un anuncio de su muerte, con el mismo tipo de vendas. Y otra razón también por la cual fue envuelto en estas vendas es porque aquello tenía que servir de señal para los pastores, porque dice el versículo 12, os servirá de señal, añaréis al niño envuelto en aspargenómeno, o sea, en las vendas, acostado en un pesebre. Así que no hay coincidencias en la palabra de Dios. Todo ocurre porque Dios lo ha determinado así. La palabra de Dios dice en Juan 6:35 que Jesús es el pan de vida, pero que Él nació en la ciudad de Betlehem. Belén. Bet, casa, y Lehem, pan. El pan de vida nació en la casa del pan. Es que más apropiado no puede ser. ¿Y esto es fruto de la casualidad? Pues no. Todo esto estaba determinado en la palabra del Señor. Y mientras que la gente de Belén aquella noche ignoraba los acontecimientos que estaban pasando en su pueblo, Dios reveló el nacimiento de su Hijo a unos pobres y humildes pastores que estaban allí a las afueras cuidando sus ovejas. Dice en Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Como ya dije la semana pasada, los pastores no eran gente rica. Era un oficio muy duro, obligaba a la gente a viajar constantemente buscando los pastos para las ovejas. La gente tenía que vivir largos periodos fuera de sus casas mientras que hacían trashumancia con sus animales. Eran gente ruda, sin cultura, no habían ido a la universidad, ¿verdad? Y como dije la semana pasada también, si alguien había más bajo en la escala social, alguien estaba más bajo que los pastores, esos eran los leprosos, por su condición de enfermos, con esta enfermedad que tenía toda una serie de estigmas sociales. Sin embargo, ¿por qué hizo Dios esto? Como dije la semana pasada, porque Dios no hace acepción de personas. Dios se lo podía haber dicho al rey Herodes, perfectamente, pero Dios no tiene ningún problema en decírselo a un humilde pastor. Así que estos hombres escucharon las noticias y habían recibido el mensaje de paz del Señor. Y el ángel les dijo, no temáis porque os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Así que los pastores, tan pronto como oyeron la noticia, dejaron las ovejas, corrieron al pueblo de Belén, fueron al caravanzar y se encontraron allí acostado al niño Jesús en un pesebre, tal como los ángeles dijeron que sería. Pues hermanos, reflexionemos en esto. Lo mismo que los pastores.
hayamos hecho o hayamos sido en la vida, Dios no rechaza a nadie. Y Dios invita a todos a venir a Él, lo mismo que ocurrió con estos pastores. Seguramente las últimas personas, ¿no?, en las que cualquiera pensaría que iban a ser invitadas a contemplar el nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, esto ocurrió. Y esto ocurrió porque no en balde el propio Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que por humildes que fueran, Dios no les echó. Todo lo contrario, ¿verdad? Y dicen los versículos 17 al 19 que al verlo, los pastores, ¿no?, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores tan pronto se dieron cuenta, ¿no?, de la magnitud del evento que habían vivido, comenzaron a compartir las buenas nuevas con todos los que se encontraban. Hablaron al niño a toda la asombrada población de Belén. Y ellos estaban diciendo: el Mesías ha venido. Ahora, quiero que os imaginéis por un momento a la gente de Belén escuchando a esta gente ruda, pobre, inculta, hablar de Dios. ¿Os hacéis una idea? ¿Qué nos dice esto? Pues hermanos, esto nos dice una cosa importantísima para nosotros. Nos enseña que las buenas noticias, las buenas nuevas, en definitiva el Evangelio, es una noticia demasiado buena para guardarla exclusivamente para nosotros. Tenemos un Salvador, pues también tenemos un mensaje que compartir, como hicieron ellos. Y si algo tenemos que hacer como iglesia, es que el Señor nos ayude a salir de estas cuatro paredes y contarle a esta ciudad lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y os voy a decir algo más. Todos vosotros sois muchos años ya creyentes. Todo el mundo cuando habla, ¿a quién habla primero? A sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos. Pero si os dais cuenta, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo y vuestros vecinos son un grupo muy reducido de personas. Y una vez que se acaba, ¿qué? ¿Se acabó el mundo? ¿Qué es lo que queda entonces? ¿Con quién vamos a compartir? ¿Qué es lo que nos queda? La gente de la calle. Por esa razón, cada viernes salimos a predicar el Evangelio. Cada viernes salimos, nos llevamos folletos, compartimos y con todo el que quiera hablar con nosotros, hablamos. Y os voy a decir algo, es una experiencia maravillosa. Porque ahí fuera, como dijo el Señor Jesucristo, hay gente que busca. El Señor Jesucristo dijo: los campos, hacemos la vista, los campos están blancos para la siembra. Y hay gente que busca a Dios. Y Dios los pone a veces en nuestro camino. Así que os animo para que compartamos lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Dice el versículo 9 que se le presentó un ángel del Señor, ¿no? Y la gloria del Señor rodeó de resplandor. Aquellos pastores tuvieron gran temor, porque aquel ángel brillaba como el sol iluminando el cielo. Y con aquella visión
se quedaron literalmente, dice la palabra de Dios, aterrorizados. Entonces el ángel dice, no temáis, porque os doy buenas nuevas de gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal, añadí al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Entonces el ángel calmó ahí sus temores y comenzaron a hablar compartiendo el mensaje que Dios les había dicho. Y fijaros que el mensaje no es cualquier cosa. Este es el mensaje de la Navidad. Ha nacido ¿qué? Un Salvador. Un Salvador. Y que este Salvador es el Cristo, el ungido de Dios, que estaba allí. Y aquel a quien el mundo había estado esperando desde que Adán y Eva en el jardín cometieron el error de comer la fruta, finalmente había llegado. Estaba allí en Belén. Y el ángel les dijo dónde encontrar al niño. Y no solo dónde encontrarlo, cómo reconocerlo, ¿no? Envuelto en los pañales, en las vendas. Y hace miles de años que todo el mundo había estado esperando la aparición de alguien, de este Salvador, que rompiese las ataduras del pecado y liberase al mundo de su maldición. Y ahora un ángel hizo ese anuncio y la espera por fin terminó. Y le dijo, os ha nacido un Salvador. Y puso esa noticia a disposición de todos. No en balde, también en Apocalipsis se dice, el que tiene sed y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Nadie tiene que pagar nada. Nadie tiene que hacer nada. Los pastores seguramente no sé si se dieron cuenta de la magnitud de todo lo que estaba pasando. La gente de Belén seguramente mucho menos. María y José seguro que estaban perplejos con todo lo que había sucedido en ese momento. Pero fijaros bien lo realmente impresionante, y más que impresionante, glorioso hecho sucedió aquella noche. Una virgen, dio a luz un niño, tal como había sido profetizado. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una Partenón, una mujer que nunca ha tenido relaciones íntimas, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Como todo el mundo sabe, significa Dios con nosotros. Allí estaba. Había nacido. Y nació en el lugar correcto, como había dicho Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor. Y se hizo carne, ¿no? Habitó Dios entre nosotros, como dijo el Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el ángel terminó de hablar, los ángeles alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Porque los ángeles desde la fundación del mundo habían visto la gloria de Dios en muchas manifestaciones, pero nunca esta gloria, ver a Dios hacerse hombre. Eso no se había visto nunca, solamente en esta ocasión. El Rey que habitaba en la eternidad, el Dios de la eternidad, vino al mundo como un niño indefenso. Y allí estaban los ángeles para adorar. Y luego los ángeles dijeron, paz en la tierra y buena voluntad con los hombres. Permitidme aclarar esto porque esta es una frase que se presta a confusión. No está diciendo que la paz se va a extender a todos los hombres.
piensa. Si tú traduces bien esto del griego, dice: paz en la tierra a los hombres de quien el Señor Eudoquias. Eudoquias, de quienes el Señor se agrada. Paz para aquellas personas de las cuales el Señor se agrada. Este es un mensaje de Dios para todos los que buscan a Dios. Para todos los que quieren conocer. Y entonces volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, como se les había dicho. Y volvieron a sus rebaños llenos de alegría y alabando a Dios. Hermanos, esos pastores sin duda estaban asombrados cuando escucharon el mensaje, pero cuando se encontraron con el niño Jesús en el pesebre, como los ángeles dijeron, cuando lo vieron por sí mismos, pudieron alabarlo de corazón en el convencimiento de que habían encontrado la verdad. Y aquello debería de haber sido algo digno de ver, contemplar a aquellos pastores toscos, rudos, como suele ser la gente del campo, salir por el pueblo regocijándose, alabando el nombre del Señor, porque sin duda, cuando pasaron por el pueblo por primera vez, pasaron como los pecadores que eran. Pero cuando regresaron del pesebre, era gente, hermanos, que alababa a Dios. Qué cosa tan distinta. Cuando uno piensa en la Navidad, uno piensa que es una historia asombrosa a muchos niveles. Porque el hecho de que Dios enviase a su Hijo Jesús a este mundo para morir por nuestros pecados, hermanos, es una bendición indescriptible. Que Dios nos ame de esa manera es fantástico. No hay palabras con que poder describir eso. Pero la Navidad nunca será más que una historia hasta que experimentes al Cordero de Dios como lo experimentaron aquellos pastores. Mucha gente disfruta de la Navidad, le encanta la Navidad, pero mucha gente, y todos lo sabemos, ha perdido el significado de la Navidad, porque si no confían en Él como su Salvador, nunca entienden lo que realmente es la Navidad. La verdadera Navidad no es que Cristo naciera en un Belén, tampoco es que naciera en un pesebre. La verdadera Navidad comienza cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador, como ocurrió con aquellos pastores. Esa es, hermanos, realmente la verdadera Navidad, porque Navidad, ¿sabéis lo que significa? Viene de natividad, nacimiento, cuando Dios nace en el corazón de una persona. Así que divulguemos este mensaje en un tiempo en que, por razones obvias, la gente parece estar más receptiva a escuchar algo acerca de la Navidad. Así que, hermanos, el Señor os bendiga. Bien, antes de terminar el culto, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Os comunico a todos que no están aquí Zeus, su esposa Damaris, ni los niños en el día de hoy, tampoco Dolores, porque Manuel, el esposo de Dolores, padre de Damaris, suegro de Zeus, esta mañana le llevaron en muy malas condiciones al hospital y le han ingresado. Y como todos sabéis, ya es un hombre que tuvo un Alzheimer muy precoz, con 67, 68 años, y el Alzheimer ha avanzado a una velocidad de vértigo y el hombre está muy mal, muy mal.
Entonces vamos a orar por él, por su familia, y una vez que terminemos esto, voy a pedir a todos los hombres que no se vayan. Hay que echar los bancos hacia atrás, preparar las mesas después para el tiempo de la comida que vamos a tener todos aquí. Pero ahora vamos a orar por Manuel y por su familia. Francisco, ¿eres tan amable, por favor? Amén.